en esta mañana. Sean muy bienvenidos, espero se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar en alianza con el Servicio de Impuestos Internos, Operación Renta 2025. Este es nuestro webinar número 65. Soy Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FED. Nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia para trascender a través de las generaciones venideras. El webinar de hoy es fiel reflejo de la esencia y propósito de FEC, pues nos interesa apoyar a las familias empresarias y sus empresas en este proceso anual de la operación Renta. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso del webinar, les pido que la hagan usando el chat de esta plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas, para lo cual contamos con un moderador experto en temas tributarios, el señor Orlando Quesada, quien presentará a nuestros invitados. Pero antes contarles que él es contador auditor de la Universidad de Santiago, con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de su profesión. Su actividad profesional se ha desarrollado principalmente en el área de impuestos de empresas consultoras, asesorando personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, de distintos sectores industriales y de servicios. Su desarrollo docente lo ha efectuado en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, en la Universidad de Santiago de Chile y en seminarios para distintas instituciones. Actualmente es socio y gerente tributario de la sociedad Quesada y Díaz Auditores Consultores. Se encuentra asociado al Colegio de Contadores del Universitario de Chile. Orlando, por favor, tienes el micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias, Verónica. Hoy contamos con dos expositores del Servicio de Impuestos Internos, expertos en esta materia. Yanara Geldres, ingeniero comercial y magíster en tributación de la Universidad de Chile. Y Jean-Pierre Olea, contador público y auditor de la Universidad de Santiago y magíster en tributación de la Universidad de Chile también. Ambos prestan servicios en la Dirección Regional del SI Santiago Oriente. Ambos fiscalizadores tributarios. Sean muy bienvenidos a este webinar FEC. Buenos días. Buenos Ahora días, los muchas dejo gracias por con, la Con invitación. Jean-Pierre, que iniciará la presentación. Buen día, buenos días a todos los asistentes, Orlando, y agradeciendo por parte del servicio esta invitación a poder realizar este conversatorio respecto a la operación Renta Año Tributario 2025, que ya la estamos evidenciando tanto por parte del contribuyente como nosotros a través de todas nuestras plataformas y orientación al contribuyente. Pues bien, una de estas actividades es lo que estamos presenciando el día de hoy. Entonces, sin ir más lejos, vamos a comenzar con esta charla exponiendo principalmente ciertos cambios que han sufrido temáticas relevantes en la operación renta del periodo en comento. Entonces, solo a modo de comentario, si me indican que va avanzando la diapositiva, estaríamos bien, ¿cierto? Sí, va bien, Jean. Ya, muchas gracias. Entonces, como les indicaba, el propósito de esta charla en el día de hoy es capacitar a todos los asistentes en torno a las modificaciones más relevantes que hayan surgido dentro de este proceso de operación renta, como también ir recordando ciertos aspectos de las obligatoriedades en torno a la declaración, qué tipo de contribuyentes están obligados a declarar, quiénes no, y a qué beneficios puedo acceder para también, en definitiva, y en el segundo bloque de esta presentación, pasar a ciertos temas más completos respecto al reintegro de préstamos solidarios y los asistentes que muchas veces traen algún tipo de situación a considerar, ¿ya? Entonces, como les iba anticipando, a modo de resumen, vamos a visualizar la obligatoriedad de la declaración, los principales beneficios para las personas naturales contribuyentes de impuesto global complementario, las obligatoriedades de los trabajadores dependientes en torno a la cotización, que ya llevamos varios periodos tributarios respecto a esta nueva, ya no nueva, sino la normativa que se encuentra vigente,
y el reintegro para finalizar con las principales modificaciones a los asistentes y al formulario 22 propiamente tal, ¿ya? Entonces, a modo bien sencillo, eh, se visualiza la operación renta en 5 etapas, en lo cual comenzamos en este periodo de marzo-abril. ¿Y por qué digo marzo? Recordemos que las declaraciones juradas muchas comienzan en periodos anteriores a la declaración de renta y su fecha tope es a marzo, por lo menos las relevantes que operarán como agente retenedor e información, disculpen, que servirá de base para la declaración de renta de contribuyentes o terceros. Entonces, en esta etapa, el contribuyente entrega información ya sea propia o que le servirá a terceros relacionados en torno a las operaciones que hayan realizado en el año que se está declarando. Recordemos que en este periodo nos encontramos en el año tributario 2025, informando todas las operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Ya? En una segunda etapa, nos encontramos de lleno en la declaración del formulario 22, que es principalmente abril y un poco extendiendo hasta mayo ciertas declaraciones que no conlleven pago al respecto. Allí la fecha va variando dependiendo de cada periodo. Posteriormente viene la etapa en la cual nuestro servicio analiza las declaraciones a nivel sistémico en torno a las cuadraturas y principales situaciones relevantes que se consideren para realizar la evolución. Eventualmente puede ser parcial o total, dependiendo de las circunstancias y sobre todo de esta cuadratura que les mencionaba. Luego viene un periodo, en una cuarta etapa, de autocorrección. ¿Qué quiere decir esto? Que el contribuyente se puede ver enfrentado a que su eventual petición de devolución se vio retenida en un porcentaje. Pues bien, en ese momento el contribuyente tendrá la posibilidad de corregir en el caso de que haya un error propio o en definitiva mantener su declaración y pasar a la quinta y última etapa, que esto no quiere decir que acabe allí, sino más bien se da inicio al proceso ya propiamente tal de una fiscalización, ya sea voluntaria u, comillas, obligada, como le decimos normalmente. Finalmente, la diferencia es que la voluntaria del contribuyente se acerca a nuestras oficinas o a través de todos nuestros canales virtuales disponibles, o de otra manera, nosotros como Servicio de Impuestos Internos nos acercamos al contribuyente y lo invitamos a poder corregir, subsanar o aclarar ciertas observaciones que se den al respecto. Entonces, es más o menos un resumen de estas 5 etapas que atravesamos en el periodo de operación renta. ¿Ya? Pues bien, no vamos a abundar en cada una de ellas, ya conversamos sobre cada uno de estos aspectos, simplemente resaltar lo que ya habíamos charlado anteriormente, que la etapa de la entrega de información es: yo como contribuyente entrego, otorgo todo tipo de datos o antecedentes al servicio a través, por ejemplo, de las declaraciones juradas, las cuales me pueden afectar a mí como persona natural o a terceros relacionados con la operación que se haya realizado en su minuto. Por ejemplo, una empresa que entrega la información a contribuyentes dirigida hacia sus trabajadores a través de las retenciones que realiza mensualmente. Lo mismo ocurre para empresas que tienen trabajadores pero honorarios. La misma información entregada, esta empresa operará como un agente retenedor, pues es quien está obligado a realizar esta retención impositiva e informarla al servicio. ¿Ya? A modo de refresco, podemos indicar que toda la información contenida en las declaraciones juradas se puede consultar a través de nuestro sitio web, ingresando al portal de las declaraciones juradas. Ojo, acá mostramos las de renta, pero también podrían ser otro tipo de declaraciones juradas que también afectan el diario desarrollo del contribuyente. Sin embargo, nos enfocamos principalmente en este apartado, pues es lo que nos viene
a llamar la atención durante este periodo de abril-mayo. Entonces, principalmente, si el contribuyente desea saber quién está obligado a informar esta declaración jurada, ingresa a este banner del portal del servicio y busca la declaración jurada, encontrará los instructivos y llenado de la propia declaración, pero también lo que pocos, lo que poco se maneja normalmente es la resolución exenta que rige a cada una de estas, que normalmente se va actualizando. Entonces es imperativo que el contribuyente la consulte, pues puede encontrar información o datos relevantes y sobre todo anexos de las declaraciones juradas importantes para considerar al momento del envío de cada una de estas. ¿Ya? Así que le extendemos esta invitación para que consulten este apartado previo a las declaraciones de rentas en el entendido que tengan algún tipo de duda o cuestionamiento. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de renta? Para comenzar, el artículo 65 de la Ley de la Renta indica que todo el contribuyente, como regla general, afecto impuesto de primera categoría, está obligado. Vale decir, en utilidad o pérdida. Eso es de partida. Contribuyente de primera categoría, independiente del resultado tributario del ejercicio, está obligado a presentar el formulario 22. Distinto es el caso de las personas naturales, porque allí tenemos que hacer matices, y es lo que vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero, como regla básica, tenemos este tope que nos indica la ley de 13,5 UTAS. Quiere decir esto, que el contribuyente, persona natural, que haya percibido durante el ejercicio que esté declarando un monto inferior a 13,5 UTAS, en principio, y ojo con esto, en principio no se encontraría obligado a enviar el formulario 22. ¿Por qué digo en principio? Es lo que vamos a abordar inmediatamente, por ciertas temáticas que me van a obligar o yo mismo me voy a imponer la obligación de informarlas, pues podría acceder a algún tipo de beneficio. ¿Ya? Ojo, aquí también viene un segundo ápice que tenemos que considerar. El contribuyente tiene, por ejemplo, dos empleadores o percibe una renta de distintos empleadores, independiente de que no supere el umbral de este tope, tendrá que declarar, porque existe este tema de la reliquidación, en donde, independiente que la obligación tributaria se cumpla mensualmente, que lo vamos a mencionar inmediatamente a través de el cumplimiento de la retención que realizan sus empleadores, al momento de informar el formulario 22, esta renta se reliquida y podría darse el caso de que, por ejemplo, el contribuyente haya estado afecto por impuesto único de segunda categoría a la tasa mínima. Pero por el tema de la reliquidación, que sin ir más lejos es la suma de los ingresos, esta reliquidación provoque que cambie de tramo y pase al siguiente. ¿Qué quiere decir? Que me va a aumentar el gravamen impositivo cuando yo declare la renta. ¿Ya? Entonces ahí tener ojo y especial atención cuando perciba renta de dos o más empleadores. Entonces, como les mencionaba, y en principio, tener en mente este monto tope de 13,5. En ese caso no estaría obligado, pero allí vienen ciertas derivadas. La primera es, independiente de que yo no exceda este tope, voy a estar obligado a informar mi formulario 22 en el evento en que haya solicitado algún tipo de estos beneficios, como el préstamo solidario, ya sea del año 2020 o del periodo 2021, que lo vamos a ahondar en la segunda parte de esta charla. Ya así que no me voy a remitir mucho a ello, simplemente estamos hablando de la obligatoriedad. Luego, recuerdan que también les indiqué que me podría obligar a mí mismo, entre comillas, a declarar, independiente de que no tenga ese imperativo. ¿Cuándo pasaría esto? Al momento en que yo pueda acceder a ciertos beneficios que me otorga la ley. Por ejemplo, que los vamos a abondar inmediatamente. Crédito por gasto de educación, que lo encontramos en el artículo 55 ter de la ley de la renta. Lo vamos a ver, insisto, rebajas por intereses de crédito hipotecario en el mismo 55, pero en el apartado bis,
crédito por contribuciones, y el nuevo beneficio tributario por compras de vivienda, que también lo vamos a ahondar posteriormente. Entonces, eh, cuando tengo algún tipo de beneficio, yo, si bien no esté obligado a informar la declaración de renta del periodo en comento, para acceder a ellos es imperativo que envíe mi formulario 22, ¿ya? Para que quede bien en claro. Luego, trabajadores a honorarios, ojo, honorarios, artículo 42, número 2 de la ley de la renta, que tengan ingresos bajo el tramo, vale decir los 13,5. Siempre recordemos el monto en 13 en UF, que es lo que indica la ley. Pues bien, sabemos que este monto va variando a nivel de UF. Entonces, en este año les dejamos el monto expresado en pesos. Sin embargo, para términos ya más teóricos, siempre manejemos esta cifra como 13,5 UF. Independiente de que este monto haya sido rebasado o no, el trabajador independiente, vale decir que emite boletas, debe informar la declaración de renta. ¿Por qué? Debido a esta obligatoriedad de las cotizaciones previsionales y acceder a la cobertura total o parcial que ya hemos venido hablando año a año durante todas estas charlas y periodos tributarios en Comento, que también lo vamos a profundizar un poquito sin mayor detalle, pero en rigor lo que queremos que resalte como mensaje es esta obligatoriedad que existe y que recordemos la tasa de retención por honorarios va creciendo hasta el 2028. Como regla general, ya lo anticipábamos, las personas jurídicas con inicio de actividad en primera categoría están obligadas a informar su declaración de renta, independiente del resultado tributario, sea utilidad o pérdida. Sin embargo, ya esto es para cerrar un poquito el tema de la obligatoriedad o no del envío de la declaración de renta en cada periodo tributario. ¿Quiénes no estarían obligados? Por ejemplo, durante el 2024, si yo percibí ingresos calificados como no renta, como persona natural, ejemplo, tuve una indemnización de trabajo, el propio artículo 17 me indica que es un ingreso no renta, por ende, no debo informar. Así, muchas rentas que yo perciba y que la ley me indique con claridad que está calificada como no renta. Por otro lado, las personas naturales que no excedan el límite de este ingreso de 13,5 UF como trabajador dependiente. Recordemos que el independiente debe informar por este tema de la cotización previsional. Luego, contribuyentes con la obligación tributaria cumplida. ¿Qué quiere decir esto? Mensualmente, por ejemplo, un contribuyente trabajador dependiente, ¿cómo lo podemos ser nosotros mismos? Nuestro empleador cumple mensualmente con la retención del impuesto único de segunda categoría. Posteriormente, el mismo empleador es quien informa al servicio, a través de la declaración jurada respectiva, la retención que haya realizado en su minuto. Luego, tenemos quienes pagan impuestos en carácter de único de primera categoría. Están normalmente sindicados en el artículo 22 de la Ley de la Renta. Por ejemplo, pequeños mineros artesanales, pequeños comerciantes, algún tipo de tasación, etcétera, ¿ya? Y finalmente otros contribuyentes liberados por la ley que son muy específicos en torno a la temática. Eso es, a grandes rasgos, la obligatoriedad o no de informar este formulario 22. Pasemos ahora a los beneficios tributarios a los cuales puede acceder la persona natural, que son varios, pero vamos a indicar los más importantes y relevantes que puedan afectar a cada uno de nosotros como personas naturales. Por ejemplo, que ya lo adelantábamos, tenemos el crédito por gastos en educación. Acá quiero partir remarcando, crédito, crédito. ¿Qué quiere decir esto? Contra el impuesto.
porque el beneficio que vamos a ver a continuación es una rebaja. Rebaja quiere decir que va contra la base imponible, ¿ya? Para que no nos confundamos o tendamos a este diálogo a decir, ¿por qué esto sí, por qué esto no? La ley lo especifica con claridad, uno es crédito y otro es rebaja. En este caso estamos viendo crédito por gasto en educación, que les anticipo inmediatamente, este crédito es sin derecho de devolución, ¿ya? Es básicamente un crédito que se otorga contra el impuesto por el mero hecho de tener a nuestros hijos en la educación básica, secundaria, o media en este caso, o diferencial. Lo vamos a ver en profundidad inmediatamente en la siguiente diapositiva, pero hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a este 4,4 UFs que nos indica la ley. Ojo, 4,4 UFs por hijo, pero este 4,4 Fs es para el núcleo familiar, vale decir, mamá y papá. Si lo traducimos de otra manera, el beneficio por defecto es 2,2 para cada uno de los progenitores. 2,2 para la mamá, 2,2 para el papá. Sin embargo, este 2,2 puede ser traspasado al otro, a la madre o al padre, independiente de quien lo haga, ¿ya? Por ejemplo, podría traspasarle a la madre de mi hijo mi beneficio del 2,2 y ella tendría el total del beneficio mientras que yo no podría acceder a él. ¿Por qué? Yo lo estoy declarando y otorgando voluntariamente. Esa es la esencia de esto. El contribuyente, quien informa y entrega su beneficio, es de forma voluntaria, más no coercitiva, como muchos han querido instaurar este diálogo, no, es voluntario. Y en virtud de ello es que a contar de este periodo, el asistente va a realizar esta tarea de forma automática, como lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, para volver un poco al beneficio de carácter global, 4,4 Fs para el núcleo familiar que permite rebajar o imputar contra el impuesto determinado esta cantidad que es sin derecho a devolución, ¿ya? Ojo, tiene una serie de requisitos que están traducidos en la pestaña en azul, pero ese es el requisito principal de la obligatoriedad de enviar la declaración de renta. ¿Lo recuerdan? Estos 13,5 de ingresos. Vamos a profundizar cuáles son los requisitos que nos mandata la ley para que el contribuyente pueda acceder a ellos. Primero, tener uno o más hijos menores de 25 años. Primer requisito. Segundo, estudiando en enseñanza preescolar, básica, diferencial o media. Aquí cuál queda excluida inmediatamente, superior, ¿ya? Que es muchas veces nos llega esa pregunta, oye, mi hijo está estudiando en la universidad, pero no me aparece el beneficio. Pues bien, lamentablemente la ley indica que solo puede acceder el beneficio independiente de que su hijo tenga 25 años y siga en la educación, ya sea básica, media, diferencial, etcétera. Si está en la educación universitaria o superior, no puede acceder a él, ¿ya? Ese es el tercer requisito. Cuarto, asistencia. La ley mandata a que este niño o el hijo de las personas que van a acceder al beneficio tenga una asistencia mínima del 85%. Y ustedes preguntarán, ¿y cómo voy a saber eso yo? Esto lo informa el colegio o la institución educacional respectiva a través de la declaración jurada 04. Básicamente, lo único que usted debe hacer es preocuparse del tipo de marcaje que tenga la asistencia en cada una de las instituciones. Eso, el servicio no se inmiscuye, sino lo único que nos interesa, a grosso modo, es esta información que nos llegue en su momento. Y aquí vienen muchas problemáticas o diferencias que han aparecido respecto a que contribuyentes llegan a nuestra oficina y nos indican, oye, ¿sabes qué? Mi hijo, estoy
seguro que ha asistido más del 90% del año a clases, uno ve la declaración jurada y nos dice que fue el 70%, o no está cumpliendo el 85%, que es el mínimo. Entonces, en ese punto es el contribuyente que debe eh, gestionar esta situación con la entidad financiera, disculpen, con la entidad educativa respectiva, ¿ya? Que es quien entrega finalmente estos antecedentes o datos al Servicio de Impuestos Internos. Ya llevamos 4 requisitos que uno puede verlos muy relacionados, pero tenemos que ir cumpliéndolos a cabalidad para poder acceder a este beneficio. Luego, requisito que sí forma parte de la mamá y del papá es que la suma de sus ingresos anuales no debe superar las 792 UFs, que al 31 de diciembre del 2024 es alrededor de 30.400.000 pesos. Es decir, entre los ingresos de la mamá y del papá no puede superar este umbral. Si lo supera, queda fuera de este beneficio. Y finalmente, lo que les mencionaba, y aquí se profundiza un poco, es estar afecto al impuesto global complementario, impuesto único de segunda categoría. Recordemos que el contribuyente la persona natural, perdón, puede ser contribuyente de global, más no de impuesto único de segunda categoría o viceversa, ¿ya? En este caso, exige que sea uno u otro, pero está obligado a declarar el formulario 22 en el entendido que quiera acceder al beneficio, ¿ya? Beneficio, sigamos con el tema de la navegación, y aquí voy a ir un poquito más rápido porque ya hablamos del tema teórico. Esto es lo que les indicaba que al momento de declarar el formulario 22 les aparecerá un mensaje en donde el portal nos indicará que no ha realizado el asistente por el beneficio de educación. El contribuyente accede a él y le aparecerá este mensaje a contar de este periodo. Si nos vamos años tributarios anteriores, no aparece. Ojo, ¿ya? Para que no tengamos cuestionamientos de por qué en el año tributario 2024, que lo estoy declarando desfasado, no me aparece este mensaje. Es a contar de este año en adelante, 2025. ¿Y qué conlleva este mensaje o alerta? Es, usted desea traspasar el beneficio a la mamá o al papá del hijo. Vale decir, esto es a través de una declaración jurada simple. En este caso, a contar de este periodo, se simplifica y el asistente es quien va a realizar esta propia declaración jurada a través de completar estos datos, en donde el propio asistente nos indicará, señor contribuyente, usted tiene el 50% del beneficio, que equivale a X cantidad contra el impuesto determinado. ¿Quiere traspasarlo a la mamá o papá de su hijo? Si tiquea en la columna que dice cede el beneficio, entregará este monto a la otra persona y usted se quedará con cero. Así que ojo con la columna de ceder el beneficio o no. Eso ya es conversación entre los contribuyentes. ¿Ya? Estimado Jan, te aviso que nos quedan 5 minutos Ah, para tu avanzo rápido. presentación. Sí. Gracias. Finalmente, el propio asistente nos visualizará este beneficio y podremos acceder a ello o no. ¿Ya? Esto es simplemente el resumen de lo que hemos conversado. Quienes no pueden acceder, lo que hemos indicado, que no cumple los requisitos del hijo y que finalmente si se equivoca en traspasar el beneficio o no, tendrán que corregirlo individualmente conversando entre ellos. Por otro lado, tenemos la rebaja de intereses por crédito de garantía hipotecaria, que básicamente ya lo adelantaba, es una rebaja contra la base imponible, ¿ya? ¿Cuál es el requisito? Adquirir una vivienda nueva usada con crédito hipotecario de alguna entidad financiera. La cantidad máxima a la cual puedo acceder, como dice la ley, es el tope del interés total pagado en el año versus 8 unidades tributarias anuales. Cual sea el monto menor, lo podrá imputar contra la base imponible propiamente tal. Y acá tengo 3 tramos en los cuales yo puedo acceder o no, pero principalmente el beneficio es ese, ¿ya?
Yo pago intereses por crédito hipotecario, sin embargo, para saber si accedo o no a él, debo tener en claridad cuál es mi tope de ingresos. Y lo mismo que les venía diciendo, para acceder al beneficio, necesariamente debo informar el formulario 22. Como tips, si la vivienda se adquirió en comunidad, vale decir, por ejemplo, en pareja, que está bien en boga últimamente adquirir una vivienda, deben tener en consideración que se debe indicar quién va a acceder al beneficio. En caso que no se indique, quien queda con el nombre en la escritura va a acceder al beneficio. Por ejemplo, Jan y otros, yo voy a acceder al beneficio y no la persona con la cual haya comprado la vivienda. Así que ojo, si no lo indican, quien queda primero en la escritura va a acceder al beneficio. ¿Ya? Finalmente, este beneficio lo va a ver en la declaración jurada del agente del retenedor, que es la propia entidad financiera, reflejado en su formulario 22 de forma automática. Si no está, es que la entidad financiera no lo informó. ¿Ya? Así que ojo con eso. Con este tema rematamos la primera parte, que es la obligación de cotizar a trabajadores independientes. Entonces, recordemos que el año tributario 2018, vale decir 2017 comercial, se instaura esta nueva obligación de que los contribuyentes trabajadores independientes deben cotizar a través de las retenciones de honorarios. Año a año, este monto va a ir creciendo hasta el año tributario 2028, en donde alcanzaremos hipotéticamente una similitud entre trabajador dependiente e independiente con respecto a las cotizaciones. ¿Ya? Para este periodo del año comercial 2024, la retención fue 13,75 y es lo que debe informar cada uno de estos trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios o prestan servicios a terceros. Ellos son los primeros obligados, mientras que los segundos, recordemos que son personas naturales que perciben rentas por participar en sociedades de profesionales, que están clasificadas en segunda categoría. Entonces, esos son los dos tipos de contribuyentes obligados a la cotización, mientras que quienes están excluidos, que son contribuyentes que cotizan de forma independiente o en el fondo trabajan de forma independiente, pero que su ingreso anual no supera el umbral de los 2.500.000. Ellos no están obligados a cotizar. ¿Quiénes son los excluidos por la ley? En su momento, mujeres que tuvieron más de 50 años en el 2018, que van a cumplir en el 2028 60 y ya tendrían la edad de jubilación. Lo mismo pasa con los hombres, pero con 55, ¿ya? Afiliados a Capredena, DIPRECA, IPS, que son los sistemas antiguos, y los que ya están pensionados, ¿ya? Luego, quienes trabajan dependiente, pero también tienen emisión de boletas de honorarios, van a tener que cotizar por el faltante, más no por el exceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca existirá doble cotización. Si por su trabajo dependiente ya cotizó por el tope anual, no tendrá que cotizar por la emisión de boletas de honorarios, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje acá? Que no existe doble cotización. ¿Y en qué instituciones va a parar todo este monto? A seguro invalidez y sobrevivencia, seguro accidentes y enfermedades, seguro de acompañamiento a los niños, la salud, que es ya sea ISAPRE o FONASA, y la pensión, que será las AFP o retenedoras de fondos. Finalmente, ¿cuál es la base imponible? Es el 80% de los ingresos brutos de cada periodo, y a ese monto yo le calculo la cotización previsional, que se va a dividir en las instituciones que acabamos de mencionar. Los periodos de cobertura van a ser de julio del año en declaración a junio del año siguiente. Ojo con eso, porque siempre nos preguntan por qué en enero no tengo cobertura. Debe ser que comenzará a cotizar recién de julio del año 1 y la cobertura será hasta junio del año 2, ¿ya? La retención, como les decía, para el año 2024 fue de 13,75 y adelantándonos un poquito para este periodo será de 14,5. Y finalmente, para el periodo tributario 2028 llegaremos al 100% de cotizantes. Me pasé en un minuto, lo siento. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias.
Ahora dejamos a Yanara con su presentación que tendrá un minuto menos. No, 15 minutos para exponer. Gracias, Yanara. Gracias, Jan. Activa el micrófono, Yanara. Ya, ahora sí. ¿Puedes ampliarlo para ponerlo en modo presentación? Sí. No me resulta. Tranquila. Ahí sí, ahí se ve. Se ve, pero no como presentación. A ver. Este Zoom no me funciona bien. Jan, ¿tú podrías desplegarla tú la presentación, por favor? Tiene más experticia. Y ahora, Yo la comparto entonces y te voy pasando porfa. la diapo. No hay Ya, problema. gracias. Deja de compartir, por favor. Sí, dejar de compartir. Ahí sí. Es como tengo dos pantallas, se va de una a otra pasa. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí se ve perfecto, gracias, Jan, te pasaste. Bueno, quiero saludar a todos, lo hice al inicio, pero nuevamente, gracias por estar acá. ¿Y nosotros qué vamos a ver? ¿Qué temas rapidito vamos a ver? Que es el reintegro del préstamo solidario del año 2020 y 2021. A ver, este préstamo se dio bajo, bueno, todos estamos al tanto, bajo la pandemia del COVID-19 y se otorgaron estos préstamos tanto en el 2020 como en el 2021. El de 2020 se dio entre agosto y diciembre del 2020 y más o menos la solicitaron 1.300.000 contribuyentes, al igual que en el 2021, por lo tanto es un universo bastante grande que hay que controlar. A ver, ¿qué pasa con el préstamo solidario que se otorgó en su momento? Que nosotros debemos devolver esos dineros a una tasa de interés cero, pero al fin y al cabo devolverlo. Por lo tanto, en el año 2020, cuando yo solicité el préstamo, tenía 4 cuotas para devolver ese préstamo, ya que comenzaba en el año tributario 2022, 23, 24 y 25. Por lo tanto, en este año tributario termina nuestro préstamo solidario que solicitamos del año comercial 2020. ¿Cómo eran las cuotas? En el año tributario 2022 era un 10%, en el año tributario un 30, 24 un 30, y ahora esta última cuota también es de un 30, ¿ya? ¿Qué tenemos que decir los hitos más importantes acerca de este préstamo? Pásame a la siguiente lámina, Jan, por favor. En general, a ver, estas cuotas para que se calculan de forma automática en el recuadro 24, por lo tanto, no es modificable ese recuadro, ¿ya? Eh, ¿Qué se calcula? Que las cuotas no van a exceder el 5% de las rentas del año. Si no tengo rentas, no tengo cuotas, ¿ya? Yo, si solicité el préstamo, podía realizar pagos anticipados, sea tanto a través del formulario 50, que eso se presenta a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, o el formulario 10, que era de tesorería. Entonces yo podía realizar estos anticipos que son considerados al presentar mi declaración de renta. Por lo tanto, si yo tenía préstamos, yo estoy obligada a hacer mi declaración de renta para realizar todos estos cálculos, es decir, el valor de la cuota, si yo tuve anticipos, pagué algún anticipo a través de estos dos formularios, y también las retenciones que tenía que realizar mi empleador, o si yo emitía boletas de honorarios a través de la emisión de la boleta. A ver, los beneficiarios del préstamo 2020 que hayan pagado todas sus cuotas, las 4 cuotas, el saldo que queda va a ser condonado, pero el requisito es que yo haya presentado mis 4 declaraciones de renta realizando el pago de mi cuota, ¿ya?
Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un poco cómo se visualiza el recuadro 24 y cómo se calculan las cuotas, ¿ya? Es bastante amigable y intuitivo cuando como servicio nosotros a través de un asistente realizamos este cálculo. Por lo tanto, y cada uno se despliega en esas y que tienes la información que se consideró, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una cuota a pagar por el préstamo solidario, se va a desplegar esta información a través de esas I de información. Entonces yo voy a poder ver cómo se realizó ese cálculo. Todas las variables que se consideraron, sea el tope del 5%, más los anticipos que yo realicé, más las retenciones que se me efectuaron. ¿Ok? Siguiente. Cuando me da un monto a pagar, este se va automáticamente a traspasar sin que yo tenga que realizar ninguna operación, ninguna digitación en el formulario al código 1796. ¿Ya? Y ahí me va a indicar cuál es la cuota que yo debo. Después, esto, como el formulario es único, si yo tengo código 91, obviamente se va a sumar este pago de la cuota, más el código 91 porque me dio a pagar por otros impuestos a través de mi declaración de renta. ¿Ya? Lo mismo ocurre si yo tengo código 87, una devolución y un pago, estos se van la devolución va a absorber al pago y ahí va a ver qué variable me toca, si pago o sigue la devolución, porque se me puede dar un excedente por este préstamo, es decir, que la cuota sea menor tanto al anticipo que yo realicé y a las retenciones que se me efectuaron. Por lo tanto, el préstamo también podría otorgar una devolución y como vamos a ver más adelante, yo podría abonarla a la cuota siguiente. Obviamente, como el préstamo solidario del 2020 este es el último año de la cuota, yo no voy a poder abonarle ese préstamo, ¿ya? Pero sí puedo abonarle al préstamo del 2021, porque hay contribuyentes, un gran universo que solicitaron ambos préstamos. Eh, Esto también es importante. Si a mí la base imponible de mi global complementario, que se ve en el código 170, se me modifica porque un agente retenedor me cambió, por ejemplo, los honorarios, se va a modificar el recuadro 24, pero va a salir una alerta, ¿ya? Va a salir una alerta que por la modificación de los ingresos se me va a modificar la cuota, porque recuerden que hay un cálculo con el 5% de la base imponible, por lo tanto, todo vuelve a procesarse. Pero esto se alerta claramente, así que tienen que continuar con el proceso. A ver, como yo les decía, había unas retenciones que deberían realizar los empleadores y aquel contribuyente que recibía boletas o honorarios o realizarla yo mismo para pagar el monto del préstamo que yo tenía que cubrir en la cuota del año tributario que correspondía. Si estas retenciones que se realizaron alcanzan a cubrir el monto a pagar, y la declaración es sin pago, yo puedo presentar mi declaración de renta desde el 1 de abril, pero debo presentarla. No es que quede ahí sin obligación porque yo estoy cubierta con mis retenciones. Deben presentar la declaración de renta. Eso quiero que quede súper claro. Yo tengo préstamo, estoy obligada a presentar la declaración de renta, ya sea que tenga pago, ya sea que tenga un excedente de estas cuotas del préstamo. Estoy obligada. Siguiente, ya empiezo. Aquí les muestra también lo que les comentaba anteriormente, que si mis retenciones son superiores al monto a pagar, yo puedo abonar ese saldo a mi cuota de los años siguientes. En este caso, solo del préstamo 2021, porque el 2020 hemos terminado con esta declaración de renta de la T 2025. Y aquí también es lo que yo le comentaba, que yo a través del formulario 50, yo puedo hacer un abono a la cuota del préstamo o pagarlo totalmente. ¿Ya? Si yo pago totalmente mi cuota de préstamo de ese año, a mí no se me activará a mis empleadores que se deben realizar retenciones. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, emitir una boleta de honorarios o mi empleador dependiente no me va a hacer retenciones adicionales. ¿Ya? Porque ya está cubierto a través del formulario 50 mi cuota. Y aquí tenemos otros, porque durante la pandemia hubieron varios beneficios por parte del Estado.
por el préstamo solidario el 2020, el 2021, y también hubo uno que iba para las pymes, que era para el pago de las cotizaciones previsionales, que eso también se devuelve, se tiene que realizar las cuotas a través de la declaración de renta. Ya este fue un beneficio menos extendido que el préstamo solidario, porque alcanzó menos de 2.000 contribuyentes. También había otro préstamo que se realizó a los pensionados, pero eso no corre a través del formulario 22, por lo tanto, por eso no lo hacemos en esta presentación, ya porque eso se descuenta a través de las pensiones que se reciben y también un universo fue mucho más chico. Pero esto de las cotizaciones también se devuelve en 5 cuotas anuales a través de la declaración de renta y es 20%, la cuota es de 20% por año, que termina en el 2026. Y cada cuota no puede exceder el 10% de las rentas declaradas. ¿Ya? Como les digo, este es un universo más pequeño, pero también existe. Ahora vamos a ver los asistentes de renta. Aquí vamos a ver el principal, pero hay varios asistentes. ¿Ok? Si tú entras, cuando nosotros entramos a Internet y entramos a declarar renta, hay una opción para ver todos los asistentes que hay. ¿Ya? El servicio cuenta con varios asistentes y varias ayudas para realizar de la mejor forma la declaración de renta y que también nosotros podamos, como contribuyentes, entender qué estamos declarando. Pero lo tomamos porque es uno de los más relevantes, comenzó el año pasado recién, este es el segundo año, y este asistente de renta para el arriendo de bienes raíces, ¿cuándo se nos va a desplegar? Cuando nosotros tenemos información de que el contribuyente tiene al menos un bien raíz que no sea de FL2, tiene 2 o más bienes raíces que podrían ser de FL2, alguno de ellos, ¿ya? Que recordemos que la ley nos indica que los 2 primeros bienes raíces Mala de señal, parece. FL2, los más antiguos, renta, eso sí, yo lo estoy arrendando, por ejemplo. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, sí. Ya, Nos quedan 3 minutos, ya, Yanara. perfecto. Ah, ya, corro. A ver, el asistente de bienes raíces, como les digo, se nos va a desplegar cuando nosotros ingresemos a hacer la declaración de renta si tenemos bienes raíces que cumplan los requisitos bajo el arriendo. Si no, yo también puedo ingresar a través del portal del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? ¿Qué, qué nos va a realizar este asistente de bienes raíces? Nos va a desplegar la información que el servicio tiene de qué bienes raíces están asociados a nosotros y si corresponde su tributación o no. Se va a desplegar, como se ve ahí, ese cálculo en que yo puedo indicar, a ver, el rol, la comuna no son modificables en este asistente, pero sí los otros antecedentes, es decir, cuál es el destino de dicho bien raíz, si lo tengo en arriendo o no, si tengo un usufructo sobre dicho bien raíz, tengo que decir si yo lo estoy arrendando, indicar quién es mi arrendatario, colocar la información, y si estos se encuentran en arriendo o no, porque podría yo ser, por ejemplo, empresaria individual y utilizar ese bien raíz para realizar mi giro. Por lo tanto, ahí también está la opción de colocar esa característica. Yo también puedo unir roles, por ejemplo, si tengo un departamento que es habitacional y lo tengo en arriendo junto a la bodega y el estacionamiento, yo uno esos roles para indicar que por eso recibo un arriendo. Ya yo puedo editar ciertos datos. Como le dije, como el rol y la comuna no pueden ser editables, pero sí la fecha de adquisición, qué porcentaje tengo sobre ese bien raíz, si es agrícola o no es agrícola, qué destino tiene. eh, y ahí el asistente va a empezar a realizar los cálculos. Cuando yo coloque cuál es el arriendo que recibo, cuáles son las contribuciones que yo pagué, porque recuerda que las contribuciones para las personas naturales pueden ser créditos o rebaja la base imponible. ¿Ya? Yo también puedo agregar propiedades que a mí no me aparezcan, que nosotros no lo tengamos como información, yo puedo agregarlas. ¿Ya? Si existe alguna información de estos bienes raíces que yo no esté de acuerdo, yo tengo que acercarme a través de la página de internet, también se puede realizar a evaluaciones e indicar para cambiar esa información, para que no me siga apareciendo en años siguientes, ¿ya? Eso también hay que tenerlo claro. En evaluaciones yo puedo presentar una petición e indicar que ese bien raíz no es de mi propiedad,
cualquier situación que haga que no me debiera aparecer a mí esa información. Aquí, bueno, aquí también tengo que indicar el uso que se le da a dicho bien raíz, que puede ser de uso propio también, porque yo puedo habitar ese bien raíz para que no se considere dentro de las propiedades que yo eventualmente podría dar en arriendo y que debería tributar por ello. Sigamos. Bueno, aquí se van a explicar los ingresos, se van a considerar aquellas propiedades que tienen el beneficio de FL2. Todo esto es personas naturales. Todo esto no ocurre para personas jurídicas, ¿ya? Porque las personas jurídicas a todo evento deben tributar el arriendo de bienes raíces, ¿ya? Entonces todo esto está enfocado en personas naturales. También sirve para el PROPYME, pero el PROPYME hay que tener ojo porque el asistente actualiza los ingresos, ¿ya? Pero recordemos que el PROPYME no tiene actualización de corrección monetaria, pero eso queda para otra presentación. Y ahí se nos va a desplegar cuáles son los ingresos no renta asociados a mis DFL2, en los cuales yo no tengo que tributar, cuáles son mis contribuciones disponibles que yo puedo utilizar, ya sea como crédito o como rebaja la base del global. Ya todo esto el asistente lo va calculando y te lo va desplegando y mostrando para que uno vaya revisando. Y una vez que se da por terminado, se muestra la siguiente, se muestra un aviso que has ingresado exitosamente los datos y tú continúas haciendo tu declaración si tienes otras rentas que declarar, ¿ya? Y estos datos del asistente automáticamente se traspasan al formulario 22, ¿ya? Por lo tanto, yo no tengo que editar nada en el formulario 22 que tenga que ver con el arriendo de bienes raíces si yo utilicé el asistente. ¿Ya? Eso también es importante y es una ayuda importante a los contribuyentes. Continuemos. Ahora, Nara, rápidamente. ah, Se me acabó el tiempo. Ya, las sí, modificaciones son súper breves y tienen que ver más que nada con el préstamo, porque hay un préstamo que se nos acaba y el préstamo que sigue vigente se nos va a desplegar dos códigos para saber qué estoy pagando yo. Pero eso es generalmente. Toda esta información está disponible a través de la página del servicio. Ustedes ingresan a la página del servicio y se les va a desplegar inmediatamente, pero de forma grande, un banner que dice Domina tu renta pro. Ustedes ingresan ahí y está toda la información ahí disponible, ya tanto del préstamo, del asistente de bienes raíces y todo lo que buscan sobre esta operación renta, ya para que lo tengan ahí en mente, que está toda esa ayuda a través de la página de servicio y a través de otros canales como el apoyo que hacemos en distintas universidades. Hablé súper rápido. sí. Disculpa, no, Yanara, pero tú sabes que el tiempo es Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. un tesoro precioso. Bueno, Sí, vamos al paso para que nuestros relatores nos respondan algunas preguntas. Voy a pedir que por favor sean cortitas porque las respuestas, porque si no ya. vamos a alcanzar. Y con lo mismo que asistente que tú acabas de tocar al final, tenemos una pregunta. Y yo creo que ya A en ver. parte se respondió. A algunos contribuyentes, personas naturales, les aparecen bienes raíces que no son de su propiedad y Mm. otros que tienen varias propiedades, más de tres, que dicen que las usan para fines personales. La pregunta es, ya respondiste que hay que asistir al servicio para regularizar aquellas que teóricamente no me corresponden, Mm. que sean por efecto de una sucesión u otro. ¿Qué pasa con aquellos que están con varias propiedades que todos las declaran como uso personal? ¿El servicio les va a hacer algún tipo de observación? A ver, con respecto al asistente, yo tengo la opción de colocar uso personal, ¿ya? Que eso lo vimos en la presentación, por lo tanto, no va a ir a buscar ningún ingreso. Existen programas de fiscalización, ¿ya? Y eventualmente podría caer dentro de estos programas de revisión de cumplimiento para ver si efectivamente verificar que todas esas propiedades sean de uso personal. Sí, Ok. sí. Hemos observado en los asistentes de retención, agentes retenedores, por ejemplo, que hay observaciones en los honorarios, porque aparecen tasas que no cuadran con nada, que 10, 17, 35%. ¿Eso no les ha llegado algún tipo de comentario? Porque eh, señala que
usted no ha no ha aplicado la tasa de retención que corresponde. Estamos hablando de gente que no es ni director de sociedad anónima ni nada por el estilo. Claro, le iba a comentar eso mismo, que la tasa del 10% para para dieta y directores se mantiene conformidad de la ley. Sin embargo, efectivamente, no han llegado ciertas consultas, no a nivel masivo, pero sí consultas en los últimos días respecto a este tema de las tasas. Se consultó o se orientó la pregunta a la Dirección Nacional, que aún no tenemos una, por así decirlo, consideración con claridad, pero efectivamente se levantó esta alerta en que ciertos contribuyentes nos indicaron que se presentaban tasas que no correspondían, ¿ya? Ok, gracias, Jan. Los mantendremos al tanto con todo eso en nuestros canales y debería solucionarse lo más pronto posible. Estamos en periodo de operación renta, así que es nuestra prioridad como entidad del servicio. Sí, también ha habido problemas con los PPM, con la actualización de PPM, ¿ya? Inclusive hay PPM que no corresponden, que son del año pasado y salen este año. Eso Eh, no lo Sí. teníamos por lo menos informado, así que tomo nota al respecto. gracias. Eh, Creo que sí, hay un inconveniente sí con los PPM, es la actualización, pero ya se trabajó en ello. Ya, así que el Ya, problema debería estar ya subsanado. vale. Mm. Excelente. Y, otra pregunta. Generalmente sale por efecto de la de J1948 observaciones respecto a los créditos que tienen derecho los socios o accionistas que recibieron dividendos o retiros de utilidades. Pero habiendo saldos de retiro, o sea, de créditos que ya están conocidos por el servicio, siguen apareciendo. ¿Eso se soluciona con la presentación de la declaración de renta de la persona jurídica en cuestión? ¿O, o tenemos que hacer alguna otra gestión en el caso de los accionistas? ¿Se entiende? No entendí muy bien su consulta, Sí, te pero vi tu cara. Eh, sí. eh, eh, hay DJs que aparecen a ¿Mm? los accionistas observadas, Ya, perfecto. 1948 por efecto de dividendos o retiros, ¿ya? Porque dice que tiene créditos que no son consistentes con la información del servicio. En circunstancias que se sabe que por el registro de utilidades tienen el derecho. La pregunta, ¿eso se debiera liberar con el 30 de abril cuando la empresa presente la- su propia Declaración. declaración o va a tener que recurrir el contribuyente persona natural en este caso a hacer algún tipo de gestión? No me Ya. logras No, no, entender. no, no, ahora sí, 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 comprendí. Claro, tú me dices, la 1948 es presentada, pero no tenemos la información de los registros de rentas empresariales a través del formulario 22 para saber que los créditos que le está otorgando a los retiros o dividendos, efectivamente, la persona jurídica que la está informando en la 1948 estén dentro de su registro SAC. Ya, sí, esa consistencia debería tender a subsanarse con la declaración de renta, porque ahí como servicio sabemos que lo que está declarando en el registro SAC, que tiene sus propias validaciones para saber si hay consistencia también en los créditos, se condice con los que está informando la 1948, si esos créditos realmente existen y con qué topes existen. Bien, tenemos dos últimas preguntas. Una que parece que no se escuchó tu comentario. En el caso de que yo tengo un bien raíz, un departamento, más bodega, más estacionamiento, eso tiene Mm, roles de avalúo sí, distintos, numeración distinta. Eso se une para efectos sí, de hombre. Mm, declarar el arriendo claro, obtenido, ¿verdad? claro, porque se entiende que ese inmueble, con sus propiedades accesorias, como es la bodega y el estacionamiento, se cobra un solo canon de arriendo. Entonces tú puedes fusionar esos roles, unirlos para efectos del asistente. Ya. Y Y ahí declaras un solo. finalmente, ¿Mm? siempre hay alguna discusión por ahí, pero aprovechemos. Respecto a los fondos mutuos, sabemos que los fondos mutuos se declaran cuando las ganancias que yo obtengo cuando rescato el fondo mutuo. Eso respecto de las instituciones locales o chilenas. ¿Qué pasa con las que están afuera? Porque se ha hablado mucho de reconocer la diferencia en cambio de la moneda, primera cosa, pero ¿qué pasa?
también subió el valor de la cuota que yo tengo afuera, pero no la he rescatado. ¿Ah? Está en la misma condición, solo tengo el capital invertido. ¿Se declara las dos? ¿Se declara solo la diferencia en cambio? Es un temazo ese, porque efectivamente, como criterio inicial, sabemos que el global complementario es renta percibida, artículo 12. Sin embargo, el mismo artículo 12 te deriva al artículo 41 de las rentas pasivas. Entonces, por eso digo que es un temazo respecto a las rentas percibidas desde el extranjero, independiente. Si yo la percibo o no, si está en carácter de renta pasiva, que el mismo 41 la define, yo debo declararla. Y allí me voy directamente a qué es una renta pasiva. Por eso digo que eso da para un tema de mayor Ya. profundidad en una charla específica. Pero anticipándome a su pregunta, si la catalogo como renta pasiva, sí. Debo declarar esa diferencia de tipo de cambio que viene desde el exterior. ¿Ya? Pero, insisto, temazo, artículo 41, considerando el artículo 12 de renta percibida, sin embargo, con este ápice de la renta pasiva. ¿Ya? Gracias, Jan. Bueno, muchas gracias, Yanara, por tu presentación. Disculpa lo rápido que te aceleré. No, no te preocupes, Orlando. Yo me comí Un tiempo gusto. también, así que ahí disculpa igual. Y No, Jan, le agradecemos en nombre de FEC vuestras presentaciones. muchas gracias por Verónica, la invitación. Sí, gracias a ustedes y estamos Sí. siempre atentos a nuevos desafíos que vayan surgiendo y sobre todo a este tipo de colaboraciones e instancias que nos acercan a la comunidad a través de estas mismas instancias. Así que muchas gracias. bien. Ya. A los presentes les queremos decir que junto con la presentación les enviaremos un dispositivo de contacto para obtener ayuda de parte del Servicio de Impuestos Internos. Verónica, te dejo. Buenos días. Ya. Hasta Gracias. luego. Adiós. Muchas gracias a los tres por su participación. Ha sido un evento muy importante y esperamos que la información sea de utilidad para los asistentes y para quienes podrán ver esta grabación en diferido. Durante el mes de abril realizaremos un programa para directores y consejeros de empresas familiares exclusivo para socios de Red de Mujeres de Alta Dirección, REDMAT. Más adelante haremos programas abiertos y el 29 de abril tendremos un evento exclusivo para nuestros socios con una de las candidatas a la presidencia de la República. Mayo se viene muy interesante, ya que tendremos una actividad especial para las mujeres de FEC, donde Mónica Nadal conversará sobre constelaciones familiares y cuál es mi lugar en la familia y la empresa. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y por supuesto a nuestras actividades e iniciativas que les haremos llegar vía correo electrónico o simplemente por WhatsApp. Para aquellos que quieran contactarnos pueden hacerlo a través de nuestro correo contacto@fecchile.cl. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados y al terminar esta grabación los expositores responderán a viva voz alguna pregunta que no hayamos alcanzado por temas de tiempo. Muchas gracias, que tengan una excelente mañana.